Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente en un nuevo programa del Preuniversitario Municipal de Talca junto a ti. Esta vez, como hemos seguido en nuestra tónica, nos acompaña el profesor Víctor Rojas, que es nuestro profesor de ciencias y que nos va a seguir deleitando con una entretenidísima clase. Bien, buenas tardes a todos nuestros amigos, alumnos, los chiquillos que también participan en el preuniversitario. Le damos la más cordial bienvenida a estas pequeñas cápsulas de ciencia, estas pequeñas mini tips que hoy día vamos a traer para que le ayuden un poquito para poder responder algunas preguntas en la prueba de transición que se va a dar el próximo año. ¿Vamos con las preguntas, profe Leo? ¿Vamos con el nuevo análisis que vamos a hacer hoy día? Vamos. Bien. Si tú te acuerdas, nosotros la clase pasada estuvimos analizando un poco lo que era la teoría celular y analizamos lo que las características de la célula procariota. Exacto. Hoy día vamos a estudiar lo que quedamos inconcluso la clase pasada, las características de la célula eucariota. ¿Ya? Fíjate tú en esa lámina que tenemos ahí la diferencia que hay de tamaño, si tú te fijas, entre una célula procariota y una célula eucariota. Si tú te das cuenta, es una diferencia abismante. Sí, gigante. Y ahí tenemos, por ejemplo, mira, fíjate que ahí abajito aparece la conversión en micrones y en milímetros. Micrón es una medida. Es una medida. Muy bien. Tú te fijas, ahí yo tengo 10 micrones es igual a tener 0,01 milímetro. Entonces fíjate que ahí va, fíjate que arribita aparece el tamaño de las bacterias, 0,1 a 10 micrones. Fíjate lo pequeño que eso no alcanza a hacer una línea de tu regla, de esas reglas que ocupamos en la casa, no alcanza a ser uno. En comparación con la célula. En comparación con la célula, fíjate, allá tenemos también la conversión. Fíjate que la célula va entre un tamaño entre 10 a 100 micrones. Y fíjate que tenemos la conversión ahí de que 100 micrones, recién ahí tenemos la idea de que 100 micrones es igual a 0,1 milímetro. O sea, si el milímetro de nuestra regla de la casa la dividimos en 10, ya ese milímetro, uno de esos, es el tamaño de nuestra célula. Fíjate. De 100. De 100. Fíjate el tamaño, la diferencia que hay de tamaño. Eso es una de las grandes diferencias que hay. Vamos a la siguiente. Fíjate que tenemos un cuadro comparativo, ¿ya?, de las características que tiene la célula procariota y la célula eucariota. Esto nos va a servir mucho para poder diferenciar entre una de ellas. Lo que habíamos dicho nosotros en la clase anterior es que la célula procariota no tenía un núcleo, no tenía una envoltura nuclear. En cambio, la célula sí tiene núcleo. En cambio, la célula eucariota sí tiene núcleo. Ojo que hablamos de una doble membrana que envuelve al material genético, ¿ya? Ojo que ambas tienen material genético. La diferencia es que la célula procariota lo tiene disuelto en el citoplasma y la célula eucariota lo tiene en el núcleo. Perfecto. O sea, hay un núcleo con una doble membrana que lo envuelve y lo separa. Lo contiene. Lo contiene. Muy bien. Ya lo tenemos separado. Fíjate la otra cosa que hay. La célula procariota no tiene organelos celulares. La célula eucariota sí tiene organelos. Ya, es mucho más compleja, ya, que una célula procariota. Y fíjate acá, esto es algo súper importante. Fíjate, la célula procariota solamente está compuesta por una sola célula. Esos son los organismos únicos. A diferencia de la eucariota. A diferencia que la célula eucariota tenemos dos. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. ¿Te acuerdas, profe Leo, algún organismo unicelular? Lo vimos en la clase pasada. Sí, lo vimos. Y vimos un caballero que empezaba a ver, Van Leeuwenhoek. Sí, pero no recuerdo el nombre del organismo. ¿Cuál fue? Los protozoos. Los protozoos, exactamente. Y él en ese momento le llamaba animáculo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a tener organismos unicelulares que van a ser organismos de célula eucariota con una sola célula y organismos pluricelulares. ¿Te imaginas qué organismos pluricelulares puede haber? Todos. Todo lo que estamos viendo en la naturaleza. Todo. Usted es un organismo que en su composición, en su cuerpo, tiene célula eucariota. Yo también, los niños que están en la casa, todos tenemos, nuestras células son eucariotas, o sea, tienen un núcleo. Y ahí tenemos nosotros la diferencia. Las células procariotas son todas bacterias y las células eucariotas las vamos a dividir en las células de tipo animal y las células de tipo vegetal. ¿Solo en esos dos tipos? ¿No Solo hay en esos tipos. ¿Un estado intermedio? No. Perfecto. Puede ser animal o va a ser vegetal. Muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? ¿Te acuerdas más o menos qué lo puede diferenciar o qué puede hacer la gran diferencia entre las células que tenemos nosotros, los seres vivos, los animales, los perros, los gatos, los elefantes, de una planta? No, profesor. ¿No? No. Mira, fíjate la siguiente diapositiva. Vamos. Aquí tenemos nosotros, vamos a la siguiente. ¿Avanzamos una más? Una más. Una más, por favor. Una más. Ya, fíjate aquí. Yo tengo marcadito ahí. Hay un organelo que se llama cloroplasto y esto es la respuesta por qué las plantas las vemos verdes y es porque las plantas generan fotosíntesis. Claro, sí. Y además las plantas, de tener este organelo que le ayuda a generar alimentación, tienen una pared
¿ya? De celulosa, que la membrana que la célula animal no tiene. Ya es una gran diferencia que puede servirnos a nosotros en alguna pregunta por ahí. Avancemos para atrás. Fíjate las características que hay de las células eucariotas. Vamos para atrás. Una atrás. Esa. Ya. Estas son las características que vamos a tener todas. Fíjense, todas tienen un núcleo definido. Sí. Ese envoltorio se va a llamar carioteca. Pueden ser unicelular o pluricelulares. Vamos a tener organelos, animal o vegetal, y también aquí pueden sobrevivir a casi cualquier ambiente. ¿Ya? Avancemos, son características que hay que tenerla presente al momento de enfrentarse a preguntas de este tipo. Fíjate, aquí tenemos una célula eucariota con todos sus organelos. Y fíjate que en amarillo aparece la función de cada una de ellas. Vamos a ir desde afuera. Fíjate en la parte de allá. Sí. ¿Ya? Dice membrana celular. Muy bien. Esa membrana es la que va a recubrir y nos va a separar la parte de afuera de la célula con la parte de adentro. Es como la reja que nos va a delimitar dónde empieza la célula y dónde termina. ¿Ya? ¿Para qué va a servir? Primero para comunicarse entre una célula y otra y comunicarse con el medio. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de transporte que esto hay que tenerlo bien claro. Un tipo de transporte que va a ser activo, que vamos a necesitar energía y esa energía se va a traducir en ATP, y otro que va a ser un transporte activo. Perdón, cuando me hablas de comunicar, ¿estamos hablando de eso? ¿Solamente de transportar? Sí, solamente transportar de enviar elementos, por ejemplo, desde adentro de la célula hacia afuera o Por viceversa. ejemplo, ¿como cuál? ¿Oxígeno? Por ejemplo, oxígeno. Ya. Por ejemplo, iones, por ejemplo, Ya. para comunicar, eliminar sodio, eliminar potasio, o también integrar dentro de la célula sodio, potasio, o magnesio, calcio. Ya. ¿Ya? Entonces eso va a servir incluso para comunicarse con otra célula. Cuando tu célula quiere comunicarse con una hormona, también la membrana plasmática va a servir para expulsar esta Es una aduana. en una aduana. O sea, aquí se va, incluso cada transporte, cada canal es específico. Por ejemplo, solamente por un canal, por ejemplo, de sodio va a entrar sodio. No puede entrar potasio. Perfecto. Por ese canal que transmite calcio va a entrar solamente calcio. O por un canal que tengamos agua, solamente va a ser agua. Son específicos. Y solamente se van a abrir si es que la célula lo necesite o no. ¿Ya? Vamos con el otro, fíjate, vamos a ir con el núcleo. Eso es lo que más se ve ahí, el núcleo. Sí. Dentro ahí, obviamente, vamos a tener el ADN enrollado con nuestros cromosomas. Ahí va a estar el ADN. De eso se preocupa el núcleo. Luego, cerquita del núcleo, tú ves como el núcleo está como con otras estructuras más cercanas. Sí. Ahí tenemos dos aparatos que son bien importantes y que participan en la comunicación de la célula, que uno es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Ya? Fíjate que el retículo endoplasmático lo podemos dividir en dos. En una zona de síntesis de proteína, y esto por favor, mucho ojo, que va a corresponder al retículo endoplasmático rugoso, o al que todos conocemos como RER, ya que siempre en el colegio lo pasamos así. Y otra zona del retículo endoplasmático es que se va a encargar de la síntesis de lípidos. ¿Y qué va a hacer el retículo endoplasmático? ¿Cuáles son los lípidos, profesor? Los lípidos son las grasas. Perfecto. Cuando tú generas, todos los lípidos son grasas que, por ejemplo, la palta, el ácido o el aceite que nosotros ocupamos de cocina, eso es lípido. ¿Ya? Y luego que el retículo endoplasmático genera estas proteínas o estos lípidos, ¿ya? Se van al aparato de Golgi. ¿Y el aparato de Golgi qué hace? Se encarga de distribuir a donde sea necesario. ¿Ya? Es como el centro de acopio y de distribución de las proteínas que vayamos desarrollando aquí. Pueden ser los lípidos o proteínas. ¿Ya? Y para que nosotros tengamos soporte de toda esta célula, está el citoesqueleto. Ojo que la célula acá, el retículo endoplasmático, el Golgi, todos los organelos que tenemos acá no están flotando en el aire. ¿Ya? Hay un líquido, sí, pero el citoesqueleto es el que le da soporte. Es como el andamiaje cuando uno va a construir una casa. Ya uno se sube al andamio para subir al segundo piso. Aquí igual. Cada estructura está firmada en este citoesqueleto. ¿Te queda claro? Perfectamente. ¿Eh? Vamos a analizar, sigamos a la siguiente pregunta, a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar unas preguntas con respecto a lo que hemos visto. ¿Ya? Y aquí, fíjate que esta pregunta tiene relación con lo que vimos la clase pasada. Fíjate, ¿cuál de la siguiente estructura es exclusivamente de las procariontes? Tenemos alternativa A, los cromosomas asociados a histonas, las subunidades ribosómicas, la pared de peptidoglicano, el citoesqueleto o el flagelo. ¿Cuáles son los histomas? ¿Cuáles son los histonas? Las histonas son las que nos van a estar uniendo el ADN. Ya cuando nosotros unimos ADN y lo enrollamos, ¿ya? Y formamos el cromosoma, ese cromosoma tiene que estar como unido, pegado, funciona como los clips cuando uno junta muchas hojas, ¿ya?
esas son las histonas. Nos ayuda a Y las fijar. subunidades Acuérdate que ribosómicas. vimos que el ribosoma tenía una subunidad pequeña ¿Sí? y una subunidad menor, que esas se juntaban y formaban las proteínas. Perfecto. Eso eran las unidades ribosómicas. ¿Cuál podría ser acá? Tenemos la pared de peptidoglicano, el citoesqueleto, el flagelo. Aquí hay que tener varias cosas. Fíjate que la mayoría de la gente se inclina por la E, por el flagelo. Ya. Uno tendería a pensar que sí, el flagelo, si nosotros vimos ninguna de las células eucariotas, tiene un flagelo. Pero ¿sabes qué? Hay una célula eucariota que sí tiene flagelo. ¿Cuál? El espermatozoide. El espermatozoide tiene flagelo, así que esta estructura no podría ser exclusiva de células procariotas. ¿Ya? La alternativa tampoco podría ser correcta porque los cromosomas que se forman en la célula eucariota y procariota ya tenemos que unirlas con histonas. Claramente son histonas diferentes, pero tenemos que unirnos con histonas. Ya. Las unidades ribosómicas tampoco. Acuérdate que teníamos ribosomas que eran de 70S y acá en la célula eucariota teníamos ribosomas de 80S. Ya. Son diferentes, pero también tenemos sus unidades. Y acabamos de ver que teníamos un citoesqueleto que nos servía como de andamiaje para sostener toda esta célula, y la célula procariota también lo tiene. Y fíjate que la única, ya que es una pared de peptidoglicano, que ¿te acuerdas que yo te dije que la bacteria tenía una fortaleza que era como un tanque? Sí. Ese tanque era de peptidoglicano y que solamente está en las células procariontes. ¿Ya? La célula vegetal tiene una pared, pero es de celulosa. Es distinto. Entonces, en Esa este es la caso, diferencia, que esa una es de la- celulosa. Exactamente, esa es una celulosa. Entonces, en esta es la alternativa. Mira, vamos a la siguiente diapositiva. Es la alternativa C, Sí. la correcta. Vamos Muy con bien. otra. Vamos. Vamos con otra. Fíjate acá. Esta es un poquito más compleja, ¿ya? Y tenemos que entender las características que tengan cada uno de los tejidos, cada uno de los organelos que vimos. Fíjate, un estudiante realiza un corte de tejido pancreático proveniente de un mamífero y a partir de este se prepara una muestra para analizarlo bajo el microscopio electrónico. Considerando, y aquí viene la parte importante acá, considerando que el páncreas presenta una elevada actividad secretora, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes organelos será muy abundante en esta muestra de tejido? Ojo, que hay que aclarar acá que el trabajo de cada célula va a hacer o va a obligar a la célula a que tenga ciertos organelos mayor desarrollados. Por ejemplo, el tejido cardíaco, el tejido muscular, necesita generar mucha energía, mucho ATP. Y acuérdate que en la diapositiva anterior habíamos dicho que había un organelo que generaba mucha energía, mucho ATP, que eran las mitocondrias. Sí. Entonces, por ejemplo, en el músculo, si nosotros queremos estudiar mitocondrias, vamos a ir al músculo porque ahí va a haber mayor cantidad de mitocondrias. En este caso, no están hablando de un páncreas, no está hablando de una actividad secretora. No músculo. No es un músculo. Por lo tanto, las mitocondrias no podrían Mitocondria ser. no es. No es. Acá, fíjate, los peroxisomas ya ayudan a la detoxificación celular. Y estos peroxisomas están muy abundantes ¿En el en el páncreas? hígado. En el hígado y en el páncreas. Entonces podría ser la D. Podría ser. Podría ser. Vamos a dejarla Ya. ahí. Porque podría ser. Porque también es una alternativa que muchas personas se equivocan acá. Ujú. La E, fíjate, los lisosomas. Los lisosomas son para la digestión celular. Tienen enzimas hidrolíticas, proteolíticas para poder romper elementos. ¿Ya? Por ejemplo, si viene una bacteria, la vamos a poder digerir. Y los lisosomas están mayoritariamente presentes en los glóbulos blancos. Entonces tampoco podría No, ser eso. No, claro. Nos queda peroxisoma, ya podría ser. Fíjate que tenemos el retículo plasmático rugoso y el liso. Vimos recién que el liso generaba lípidos. Y como estamos hablando de una actividad secretora, El páncreas. esta actividad secretora es de una enzima. Entonces, principalmente acá vamos a tener ¿qué cosa? Mira, vamos a la siguiente lámina. La opción correcta es el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí nosotros generamos proteínas. Acuérdate de lo que vimos recién, Sí. que ese organelo va a generar proteínas. Entonces, por eso acá la respuesta correcta es la A. Me queda claro. Bien, yo quiero invitarle a los chiquillos que están en la casa, ¿ya? Que si usted tiene alguna duda de algún contenido que necesitamos ver en ciencia, lo comenten aquí abajito. Vayan comentando, vayan diciendo y a nosotros así también nos dan ideas para ver qué necesidades tienen ustedes para que nosotros vayamos explicando. Si tienen alguna duda con alguna pregunta de la PTU, ¿ya? De las preguntas que quieran resolver, déjenla aquí abajito y nosotros vamos a estar felices de comentarlos, o incluso también la podemos traer y analizarlo aquí en conjunto con Incluirlas. ustedes. Incluirlas evidentemente. acá. Incluirlas sería muy bueno. Y la analizamos y la conversamos también y lo compartimos también con ustedes.
Estamos llegando al final de esta presentación. Recordar que esto es posible gracias al patrocinio de nuestra ilustre municipalidad, del Departamento de Educación Municipal, del Subdepartamento Técnico Pedagógico, y que se circunscribe en este programa de preuniversitario municipal gratuito para todos nuestros colegios municipalizados. Recordar también que las clases son de lunes a viernes, y que vamos a seguir acompañándolos durante el mediodía con estas pequeñas cápsulas con los profesores del preuniversitario para toda aquella población que quiera preparar su PTU. Así que un fuerte abrazo, un saludo y nos estamos viendo en un próximo capítulo con el profesor Víctor. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.